¿Alguien me recuerda así rápidamente qué significa una cosa y qué significa la otra? La contaminación cruzada es cuando un producto se puede contaminar con restos de otro fármaco o químicos que se encuentren ¿Cuál? fuera de la producción. ¿Pero cuál contaminación? La cruzada. Ajá. ¿Y la otra que no es cruzada, la contaminación? ¿A qué se refiere? Pues esa puede provenir del medio, del personal y todos, o de las tuberías, materiales que tengan una contaminación como tal Fíjense de que microplásticos. la norma, o sea, digamos, de acuerdo a esta definición, que son muy sencillas, indica que la contaminación es la presencia de entidades eh, indeseables, digamos, en el producto, de naturaleza física, química o biológica, ¿sí? Y determina que la contaminación cruzada es lo mismo, presencia de entidades físicas, químicas o biológicas, pero provenientes de un proceso o un producto diferente. Y digamos que el enfoque mayor siempre es a que el activo, el principio activo, el fármaco, ya sea de origen farmoquímico o biológico, pues no vaya a estar mezclado con otro, porque sería otro producto diferente, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado durante gran parte del curso, debido a que es tal vez el tipo de contaminación más frecuente y que tiene dificultad poderla controlar, es cuando hablamos de entidades físicas y químicas y biológicas, nos hemos enfocado al carácter microbiológico de la contaminación, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hemos platicado, gran parte de ello tiene que ver con controlar la contaminación microbiológica, pero si hablamos de contaminación en su contexto general, pues no solamente es la contaminación microbiológica, ¿no? Y entonces, si hablamos de la contaminación microbiológica, pues ya hemos visto que en función del tipo de producto que estemos fabricando, pues podemos determinar para el procesamiento aséptico la prueba de esterilidad, para límites microbianos, perdón, para productos no estériles, límites microbianos, y para productos con extracción terminal, la validación del proceso de esterilización. Obviamente todo esto, si lo podemos poner así como para un caso, la prueba de esterilidad más todas las buenas prácticas de fabricación que tengamos que cumplir, límites microbianos más todas las buenas prácticas de fabricación y la validación del proceso de esterilización más las buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, esto está, digamos, enfocado a la contaminación microbiológica, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿y cómo hacemos para que no se nos contamine físicamente o químicamente nuestro producto? ¿Qué creen que tengamos que hacer? ¿Sí me expliqué? O sea, ya dejemos a un ladito un momento la contaminación de origen microbiológico. Entonces, para determinar que no hay contaminación física o química, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué prácticas buenas prácticas de fabricación, a qué llamamos contaminación física? ¿Qué hay aquí en el producto? ¿Qué pudiera haber en el producto? Partículas, por ejemplo. Es un aspecto muy importante, que haya partículas, vamos a decir, material particulado. Y el monitoreo de partículas no viables nos ayuda a controlar eso. ¿Qué otra cosa nos ayuda a controlar las partículas? Pues nos ayuda que todos los materiales que utilizamos para la limpieza, para la sanitización, para envolver nuestros materiales, etcétera, deben ser materiales con bajo contenido de desprendimiento de partículas. Es material farmacéutico que tiene esa propiedad de no desprender partículas. Y por otro lado, también tenemos, por ejemplo, el caso de los uniformes, ¿no? Las telas de los uniformes están diseñadas para liberar la menor cantidad de partículas.
Y el sistema HVAC, por supuesto, tiene que ver con el control de las partículas no viables que pudieran ser como parte de contaminación del producto. Digamos que además de estos requerimientos o de este cumplimiento de estas cosas, algo que nos ayuda también es hacer inspección del producto. O sea, visualmente, cuando no es posible tener una máquina para hacer la inspección, por ejemplo, si yo voy a revisar un granel, pues un granel está contenido en un recipiente de diversas capacidades, pero yo no puedo someter un granel a una inspección automática para detectar partículas. Entonces ahí puedo hacer, además de estas prácticas que estamos comentando, puedo hacer una inspección visual. De hecho, se hace del granel, de ver, obviamente, si con la capacidad visual que tiene un operador calificado, puede observar que haya partículas extrañas en el producto, ¿no? Cuando hablamos ya del producto terminado y hablamos de un inyectable, entonces ya hemos comentado que podemos utilizar procesos automatizados de inspección unidad por unidad, porque la prueba en ese nivel de inyectable nos pide que unidad por unidad se haga la inspección mediante un equipo automatizado con telecámaras, y si no tenemos esa oportunidad, bueno, también está autorizado que se haga, y lo hemos platicado ya, con personal capacitado para hacer una inspección visual del producto del inyectable. Si hablamos de un producto que no es un inyectable, bueno, será suficiente con hacer una inspección del granel, que no tenga partículas, etcétera, ¿no? También se hace inspección en los productos no estériles, aunque no tiene que ser al 100%, revisar que no vaya a haber por ahí alguna rebaba de un material o de, por ejemplo, a veces las retapas de aluminio o de plástico llegan a desprender alguna partícula que pudiera caer al producto, ¿no? Y cuando hablamos de contaminación química, algo que nos ayuda también por parte de control de calidad es que se hacen pruebas de identidad del activo. Esto es, si yo digo que mi producto A contiene tal activo, control de calidad va a hacer pruebas de identidad que puedan demostrar experimentalmente y documentalmente que ese producto que tiene un nombre determinado tiene el activo que corresponde, que no tiene otro activo para hacerlo, ¿sí? Entonces es otra de las formas que podemos hacer. Y en farmacopea viene descrito para algunos productos determinar como ausencia de productos de degradación que pudieran estar en el producto, o de formas isoméricas para el caso de antibióticos, y establece una especificación de cuántos isómeros de un antibiótico podríamos obtener o productos de degradación. Entonces, en ese contexto, la limpieza es súper importante, y por eso hay que validar la limpieza, porque la limpieza nos va a eliminar muchas cosas. ¿Qué nos puede eliminar la limpieza? Productos de degradación, nos puede eliminar residuos del producto que fue procesado, nos puede eliminar residuos de excipientes, residuos de aditivos, residuos de los agentes de limpieza que utilizamos, de los detergentes que utilizamos para la limpieza. Nos puede determinar que ya no hay residuos o que hay un límite permisible de estos residuos, de materia orgánica, de materia inorgánica, de material particulado, ¿no? De tal forma que la limpieza es un proceso fundamental, o el lavado, vamos a llamar, porque cuando lavamos material, pues le llamamos lavado, ¿no? O cuando lavamos un fermentador, o cuando lavamos un mezclador. Entonces, la limpieza o el lavado es súper importante porque nos van a eliminar todo este tipo de residuos que pudieran estar contaminando nuestro producto. Y con la parte de contaminación física que acabo de comentar, y aparte a eso le sumamos los controles para evitar contaminación microbiológica, bueno, podemos considerar que nuestro proceso, nuestro producto va a estar libre de contaminación, que no va a haber contaminación cruzada, pero englobando ya también las partes
de naturaleza física y química en el producto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a ver lo que les acabo de comentar en una diapositiva, en las diapositivas, sobre la, bueno, cuando hablamos de productos no estériles, cuando hablamos de contaminación microbiana, bueno, el incumplimiento de límites microbianos, ¿sí? Es importante aquí la validación de la limpieza, y cuando hablamos de este tipo de productos, el enjuague final después de la limpieza tiene que hacerse con agua purificada de tipo 1 o tipo 2. Y como hemos comentado, la manufactura de estos productos tiene que hacerse en ISO clase 8, y aquí va a haber un control de las partículas no viables, en este caso también las viables, pero las no viables, para evitar la contaminación física. Tenemos que validar también la sanitización que hagamos, y hay que también determinar la biocarga de la materia prima con la que vamos a iniciar nuestro producto, y parte de la formulación de los no estériles es el preservativo, ¿sí? De hecho, vamos a tener una práctica de evaluación de preservativos que son muy importantes como parte de la formulación de los productos no estériles, para que la calidad del producto se pueda mantener a lo largo de la vigencia que se establece el fabricante en cuanto a la fecha de caducidad, por, digamos, el manejo que se le da al producto, que puede implicar riesgos de contaminación. Y para eso se usan los preservativos. De hecho, el preservativo se reta con una gran cantidad de biocarga, y se demuestra que, a pesar de que hay una cantidad de biocarga muy alta, como peor caso, que ni siquiera es lo que ocurre en la vida real, el preservativo mantiene esa biocarga del producto no estéril, ¿no? Y la limpieza, pues, es una parte importante. Si hablamos de procedimiento aséptico, lo que yo comentaba hace un rato, cuando hablamos de contaminación microbiológica, pues el incumplimiento de la prueba de esterilidad, tenemos que validar la limpieza también, y aquí el enjuague final tiene que ser con agua para fabricar inyectables. Si hablo de un no estéril, el enjuague final puede ser con agua purificada, tipo 1-2. Si hablo de estériles, el enjuague final. ¿A qué me refiero con el enjuague final? Porque en mi experiencia personal, lavamos los primeros ciclos de la material, lo hacemos con agua potable, ¿sí? Porque es muy costoso usar todo. Digo, la empresa puede decidir que todo se va a enjuagar, se va a lavar agua purificada y con agua para fabricar inyectables, ¿no? Pero la norma no impide que lo podamos hacer con otro tipo de agua, siempre y cuando el enjuague final que demostremos que los residuos se puede hacer con agua purificada o agua para fabricar inyectables. Les digo, aunque si el fabricante decide hacerlo todo el proceso con agua para fabricar inyectables, está bien, o con agua purificada, pero eso sí implica, pues, un costo muy importante, y hay que ver si realmente vale la pena hacerlo, ¿no? La manufactura de la parte para evitar contaminación microbiológica se hace en 5, 6 y 7, o ya habíamos visto también, podemos usar barreras de acceso restringido o aisladores, el monitoreo con partículas en el envase, tanto viables como no viables. Hay que determinar cuáles son los puntos que vamos a echar para ver cómo está nuestro contenido. Y obviamente, si además de limpieza, de la limpieza, sanitización, vamos a hacer procesos de esterilización o de espiralización, pues habrá que validar también esos procesos. Cuando la determinación terminal, entonces el riesgo sería contaminación microbiológica, incumplir los parámetros del proceso de esterilización. Estos productos se fabrican en ISO 7, ¿sí? Hay que validar también la estación. Y lo que nos pide la norma es determinar la biocarga en cada lote previo a la esterilización terminal. Y ya comentamos más de una ocasión en que la farmacopea le llama a esto, a esta
A este proceso de selección terminal, sin hacer pruebas de esterilidad, le llama liberación paramétrica. Y comentamos por qué la farmacopea permite no pruebas de esterilidad para los productos esterilizados terminalmente. Y la contaminación cruzada que aplica para productos estériles y productos no estériles, gran parte de esta contaminación cruzada está asociada a una limpieza insuficiente del equipo, ¿sí? A sistemas de manejo de HVAC que no están funcionando correctamente y que nos pueden contaminar si estamos usando la misma manejadora o manejadoras diferentes, pero que no haya un diseño adecuado, que se contamine con activos de un antibiótico diferente, un hormonal diferente o de un producto no estéril diferente, que pueda contaminar mediante las líneas de los ductos de inyección de aire, pueda contaminar algunos procesos, ¿no? Aquí hay que evaluar qué tan complicado es quitar el activo de un proceso o qué tanto riesgo hay de poderlo quitar, y entonces podemos tomar la decisión de tener equipos dedicados. No es lo más común que haya equipos dedicados, porque sería muy costoso tener equipos de proceso únicamente para un producto. Cuando la norma así lo indique, bueno, así tendrá que ser. Había comentado con ustedes en alguna ocasión que para hacer toxoide tetánico, que es un esporulado, la instalación, el equipamiento y el personal son dedicados, o sea, no pueden participar en otro proceso y solamente ellos aparece el proceso. Pero la generalidad no es esa. Pero si determinamos que el equipo es dedicado, bueno, habrá que hacerlo con ese uso dedicado. Y tener muy bien diseñado nuestro sistema de extracción de polvos para evitar contaminación cruzada. Entonces, la limpieza no nos va a eliminar la carga microbiana, la puede reducir, pero fundamentalmente la limpieza pretende eliminar todos los demás elementos que acabo de mencionar, puntos de degradación, residuos de activo, de excipiente, de sanitizante, materia orgánica, materia de particulado, que sean eliminados por la limpieza. Entonces, la limpieza tiene como propósitos, digamos, la eliminación de residuos, de diferentes tipos de residuos, o reducción de los residuos hasta un nivel permisible. Esto quiere decir que hay límites establecidos de residuos para poder considerar que ese equipo, ese material está limpio, ¿no? Y reducir el riesgo de que esos residuos de activo, de detergente, de productos de degradación, puedan pasarse a otro producto, ¿sí? Entonces es importante, la limpieza es fundamental para eso, y les digo, siempre será limpieza, sanitización y posteriormente esterilización o despirogenización, si así lo requiere el proceso que estemos haciendo. Obviamente, como cualquier evento de validación, hay que establecer un protocolo para validar los procesos de limpieza. Y esto va a tener un contenido tan amplio como sea el proceso que estemos validando. Estos son algunos puntos nada más que pudiera o que debiera contener el protocolo de validación. Les digo, los protocolos de validación son documentos muy robustos. No tenemos oportunidad ahorita de mostrarles uno, pero bueno, entre algunas cosas que tienen que considerarse son qué agentes de limpieza voy a utilizar, cuáles agentes de limpieza voy a utilizar, a qué concentración los vamos a meter para hacer el proceso de lavado, cuánto tiempo vamos a lavar, a qué temperatura. Cuando hablamos de procesos de limpieza automatizados, tenemos que establecer cuántos ciclos de lavado vamos a hacer, ¿sí? Y cuántos ciclos de enjuague vamos a hacer. Por ejemplo, eso es muy común para los equipos de proceso como fermentadores, mezcladores, líneas de lavado de envase primario,
que son automatizadas. Entonces tenemos, y se diseña, por ejemplo, en el caso de una lavadora de envase primario, se diseña cuántos ciclos de lavado va a ser, tanto exterior como interior en el envase primario. En el caso de fermentadores y mezcladores o digestores, no se hace lavado, sí se limpia pues externamente el tanque, pero los lavados son del interior del tanque y cuántos enjuagues vamos a hacer con el tanque. El agua que usemos para el enjuague será de acuerdo al producto que vayamos a fabricar. Es también muy común establecer que haya secado después de lavar, secar el equipo o los materiales con aire comprimido limpio. Ya hablamos sobre aire comprimido limpio. ¿A qué nos referimos con este tipo de sistema crítico? Y hay que establecer los tiempos de espera, los hold times. Cuando yo digo que el fermentador está limpio, tengo que establecer cuánto tiempo permanece limpio, porque es un requerimiento sanitario. Y no solamente para el fermentador, para cualquier material que yo tenga limpio, que tenga almacenado en condiciones controladas, tengo que establecer cuánto tiempo puede o preserva su calidad de limpio y establecerlo en el protocolo y documentarlo, ¿no? Ya había comentado yo con ustedes, ¿qué tendría que hacer para establecer cuánto tiempo está limpio un fermentador? Ya lo limpiamos, digo, está limpio. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para demostrar cuánto tiempo? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Muestreo periódico. ¿Mande? Muestreo periódico. Un muestreo periódico. Exactamente. Decir, ok, ya lo lavamos hoy. Vamos a darle un tiempo de espera, no sé, 15 días, ¿no? Permanece limpio. O una semana. O 48 horas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ese tiempo, tomar muestras otra vez de enjuague final y ver que no hay residuos, ver que cumple los límites de aceptación, y entonces decir, ok, mi tiempo de espera de mi material que limpié, que lavé, o de los accesorios de los equipos que lavé, o de los equipos de proceso que lavé, mi tiempo de espera es de una semana, el tiempo que se defina, y aquí tengo la evidencia documental de que mantenido en estas condiciones, el equipo se mantiene limpio, ¿sí? Igual ya había comentado con ustedes la esterilidad. Aunque la esterilidad se supone que no debe perderse, cuando yo esterilizo un material y lo tengo en el anaquel, tengo que establecer cuánto tiempo le voy a dar de tiempo de espera para poderlo utilizar. Un uniforme, por ejemplo, que esterilizamos hoy, pues lo almaceno en condiciones adecuadas, en una ISO 7, por ejemplo, 8, y digo que el tiempo de espera o la vigencia que tiene ese material es de X tiempo. Entonces la autoridad me va a decir, ¿y cómo sabes que es ese tiempo? Ah, pues porque tengo un protocolo donde, como dijo su compañera, a diferentes tiempos, yo tendría, en el caso de un uniforme, tendría que fragmentar mi uniforme en varios pedazos de uniforme, digamos, así para hacer prueba por método directo. Entonces, digamos, metería yo un uniforme y fragmentos del uniforme dentro del paquete, lo esterilizo y después, en condiciones asépticas, no sé, cada 24 horas o cada 48 o cada 72 o como lo establezca yo en el protocolo, tomo muestras de ese uniforme en condiciones asépticas, lo siembro por método directo y demuestro que sigue estando estéril. Entonces habría que hacer las pruebas correspondientes y demostrar que esos tiempos el producto se mantiene estéril, ¿no? De hecho, alguna vez creo que ya les había comentado, el agua que he comentado no se puede almacenar porque es susceptible de contaminación. Yo no puedo tomar agua en un recipiente y dejarla ahí y usarla dentro de una semana, porque el agua puede tener sus propiedades. Entonces, lo que sí puedo es esterilizar. Y alguna vez la autoridad sanitaria nos dijo, ¿y esta agua? Pues la esterilizamos. La vamos a dar dentro de 3 días o 4 días.
y y tienes el protocolo para demostrar que está estéril, sí, sigue estando estéril en ese tiempo, manejado a ciertas condiciones. Pero ¿sabes qué? Es suficiente con que esté estéril. Tienes que demostrar que el agua preserva sus características purificada o para fabricar inyectables. Entonces hay que determinar, pues, lo que sea necesario para demostrarle a la autoridad que estamos trabajando con seguridad. ¿Qué otra cosa puede contener el protocolo? Bueno, ¿de qué manera, qué método voy a utilizar para identificar los residuos? ¿Qué tipo de residuo y cómo lo voy a identificar? ¿O qué puntos de degradación? ¿Cómo voy a muestrear el material o el equipo para poderlo analizar? Primero lo muestreo y luego lo identifico. ¿Cuáles van a ser los criterios de aceptación? Y como toda la validación, tienen que hacerse 3 corridas consecutivas satisfactorias. Esto es, hay que hacer el protocolo, si vamos lavando un tanque, pues hacer 3 corridas y debe ser satisfactorio las 3 corridas de acuerdo a los límites de aceptación establecidos, que vamos a ver aquí algún ejemplo de alguna cosa que pudiera hacerse así, ¿no? Entonces, solamente algunas cosas que pudiera contener el protocolo de validación de limpieza, e incluso se limpia la instalación. Alguien me preguntaba si echábamos chorros de agua en las paredes, ¿no? Bueno, en el caso de las instalaciones, se limpia con agua, de preferencia, como tiene un control microbiológico importante, se limpia con agua que se esteriliza, agua purificada o agua fabricada inyectables, que se somete a un proceso de esterilización bajo un patrón de carga validado, y con eso se limpia con mops o con lienzos que después baja partículas, y después se sanitiza o se pone el detergente, o se retira el detergente, se retira el sanitizante, y el agua de enjuague final debe de cumplir con los criterios de aceptación. Podemos clasificar la limpieza como manual, semiautomática o automática, digamos. Obviamente la que es más fácil de validar es la limpieza automática, ¿sí? Pero no todos los equipos se pueden limpiar o tienen el sistema para limpiarse automáticamente, ¿no? Una llenadora no la puedo limpiar de manera automática, y todos los accesorios de la llenadora o todos los materiales tengo que limpiarlos de manera manual, ¿sí? Entonces, no hay otra alternativa. Entonces tenemos, si todo el sistema de llenado lo tengo que lavar, tengo que demostrar que está limpio, bajo los mismos criterios que establezca yo en el protocolo de validación. Si tengo yo sistemas de limpieza automática, este es clean in place, limpieza en sitio, o limpieza fuera de sitio. Eso se refiere a que yo puedo tener un equipo que no tengo que mover, ¿sí? Y lo puedo llevar y se limpia en el sitio. O tengo que moverlo a una estación de lavado, que es un equipo móvil, que lo puedo llevar a a una estación de lavado y ahí lavarlo, ¿no? Obviamente aquí hay que establecer, por ejemplo, la presión con la que se va a inyectar el agua, con la que se va a inyectar el detergente, los agentes de limpieza, para que eso quede limpio. Y había comentado con ustedes alguna vez, en el caso del sistema de agua, hay un sistema que se llama el spray ball, que son unas esferas que inyectan desde la parte superior del tanque, bañan todo el tanque interiormente con agua o con el detergente hasta que quede limpio perfectamente ese tanque, ¿no? Si hay alguna parte del sistema que no sea posible limpiar con el sistema en sitio, pues habrá que hacer una limpieza manual. Pero en todos casos hay que demostrar que está limpio el material. Yo les había comentado, bueno, ¿cómo sé que está limpio? Pues tengo que determinar el límite aceptable de residuos para decir que está limpio. Cuando vimos calificación, validación, hablamos de la validación que puede ser prospectiva, concurrente y retrospectiva. Hablando de validación de procesos de fabricación. Aquí también la podemos clasificar como validación retrospectiva. ¿Qué quiere decir retrospectivo? Que no sé, yo lavaba mi material, mi tanque, pero no se había validado. Entonces, en base a datos históricos, poder soportar una validación retrospectiva
La concurrencia es la que se hace junto con la producción normal. Esto estoy lavando un fermentador para hacer un producto, pero ese producto lo quiero comercializar. Entonces estamos en validación concurrente. La norma, ya les comenté eso en alguna clase, solamente autoriza en validación concurrente que se comercialice el producto bajo ciertos criterios. Algunos de ellos que hay una baja demanda o al revés, que es una emergencia sanitaria que requiere tener el producto. Y lo más utilizado es la validación prospectiva, ¿no? Esto es, yo voy a validar, en este caso, la limpieza antes de que yo comercialice mi producto. Valido mi limpieza, valido mi proceso de fermentación o de purificación y luego comercializo ya mi producto, ¿no? Entonces son los diferentes tipos de validación que podemos utilizar. Bueno, la NOM define limpieza como el proceso para la disminución de partículas no viables a niveles establecidos, ¿no? La limpieza depende de lo que vaya yo a limpiar. Tengo que utilizar la protección del personal que aplique. Si estoy limpiando un área ISO 5, 6, 7, 8, 9, tendré que utilizar la indumentaria que está indicada en el apéndice de la norma, ¿no? Por ejemplo, un fermentador se ubica en una ISO 7. Entonces, para lavar el fermentador, pues tendría que usar la indumentaria indicada para ISO 7. Si voy a limpiar la instalación, las paredes, los plafones, las ventanas de una ISO 5, tendría que utilizar la indumentaria como si estuviera haciendo un procesamiento aséptico, de tal manera que la limpieza tengo que hacerla con la capacitación y la indumentaria requerida por el personal de acuerdo al tipo de instalación o lo que esté yo limpiando. Si voy a lavar los accesorios de una llenadora o de un fermentador, pues los lavo en ISO 7, ¿sí? Con la indumentaria que indica para planta, ¿no? O ISO 8. Entonces va a depender de lo que estemos haciendo nosotros. También hay que establecer para la limpieza las condiciones de peor caso. Recuerden que el peor caso es una condición o conjunto de condiciones que abarca límites superiores o inferiores de procesamiento dentro de procedimientos de operación normalizados que dan la mayor oportunidad de falla en el proceso cuando comparamos esa oportunidad de falla con las condiciones ideales. Recuerden que es importante no confundir este término peor caso. No quiere decir que hagamos las cosas mal. Hace rato comentábamos en llenado simulado. Peor caso no es que haga el llenado con un sistema HVAC que no está funcionando. Eso no sería peor caso. Sino peor caso son, por ejemplo, el uso del medio de cultivo, el uso de meter cambios de turno, situaciones que son reales y que nos dan oportunidad de que pueda fallar y que el sistema y todo lo que tenemos ahí es capaz de, bajo ese reto, darnos lo que esperamos de él, ¿no? Cuando hablamos de esterilización, retar con indicadores biológicos con esporas es una cuestión de un peor caso. Lo que estamos viendo ahorita de límites microbianos, la prueba de aptitud del método. ¿Cuál es el peor caso ahí? En aptitud del método. Lo acaban de ver. ¿Alguien que me recuerde? ¿Se acuerdan la prueba de aptitud del método? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué objetivo tiene la prueba de aptitud del método? ¿Nadie? Que sea posible recuperar al microorganismo. Que sea posible recuperar, y entonces el peor caso ahí es retar con una baja concentración de microorganismos y que el método sea capaz de recuperarlos, tanto los específicos como los mesofílicos, aeróbicos, hongos y levaduras.
Entonces, si mi método es capaz de recuperar una baja carga microbiana, en este caso estaríamos en circunstancias inferiores, será capaz mi método de encontrar, ya cuando analizo el producto, de poder detectar la carga microbiana que tiene ese producto, que son bajas, ¿no? En realidad, aunque son no estériles, creo que no sé si anda por ahí en 300 o 200 el máximo de mesofílicos aereos permitidos, en hongos 10, por ejemplo, o menos de 10, ¿no? Entonces eso se refiere, y aquí también en limpieza tenemos que establecer la condición de peor caso. Lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuál sería una situación de peor caso para poder limpiar? ¿Qué elemento podríamos considerar como peor caso para poder decir, ah, mira, mi método es capaz de limpiar a pesar de qué? De que lo que tengo que quitar sea qué, por ejemplo. Por ejemplo, la solubilidad, ¿no? ¿Qué tan soluble es el activo que voy a quitar o el excipiente o lo que sea? ¿Qué tan fácil es quitarlo para limpiarlo, ¿no? Entonces, el peor caso sería, vamos a retar el sistema con el peor producto que tengamos en ese sentido, ¿no? En el producto que sea más difícil de eliminar. Si yo puedo validar la limpieza con ese producto, pues entonces lo puedo hacer con que sean mucho más solubles, y de hecho son algunos criterios que se utilizan para considerar los límites de aceptación. Bueno, también hay que establecer qué vamos a muestrear. Una vez que se ha limpiado, ¿qué vamos a muestrear, no? ¿Cuáles son los puntos de muestreo? Y va a depender de lo que estemos limpiando la metodología de muestreo. Por ejemplo, en este caso, digamos, sitio destinado para la aplicación de una metodología de muestreo, el cual se caracteriza por ser una ubicación difícil de limpiar y que esté en contacto directo con el producto durante la fabricación. Vamos en ese protocolo a establecer cuáles serían los sitios de muestreo que nos convendría muestrear para ver que está limpio, y podemos seleccionar aquellos puntos que consideremos que son los más difíciles de limpiar. Y por lo tanto, si ese punto o esos puntos que limpiemos están bien, cumplen con los requerimientos especificados, pues quiere decir que eso va a estar limpio, seguramente, ¿no? Entonces es otra cosa que hay que considerar para esto. Profe, Dime. ¿estos sitios difíciles de limpiar podrían considerarse como peor caso? Exactamente, como Ok. peor caso. O sea, yo que digamos, una válvula de un fermentador que aunque se lave con spray ball pueda hacer riesgo de contaminación, pues yo voy a mostrar ahí para ver si realmente es limpio, ¿no? Voy a tener que hacer un método de enjuague o vamos a ver cuáles son un hisopo, pero el hisopo es invasivo. Si yo meto un hisopo, una válvula para ver si está limpio, pues lo puedo hacer, pero el hisopo tiene un material que también puede contaminar esa válvula, ¿no? Vamos a decir, con material articulado o con algún tipo de riesgo. Entonces habrá que ver cómo hacerlo, pero sobre todo cuando hay sitios de difícil acceso que no pueden mostrar enjuague, para hacer algunos métodos, podríamos hacerlo de esa manera, ¿no? La creación de la limpieza, obviamente es una verificación de limpieza, nos va a confirmar que el equipo, los accesorios de la instalación han sido limpiados, lavados de manera eficiente para disminuir todo lo que tenemos que quitar. Agentes de limpieza, desinfectantes, residuos de producto, material orgánica, material articulado, etcétera, ¿no? Y tenemos que hacer una verificación micrológica para ver cómo está el nivel de biocarga que tenemos ahí. Hay que establecer el nivel de biocarga. Y una verificación química que nos permita tomar cuáles son los límites de aceptación para esto, ¿no? En realidad, digo, cuando estamos limpiando no estamos esterilizando, ni estamos, y de hecho, cuando estamos sanitizando estamos reduciendo nada más la carga microbiana. Entonces hay que establecer cuáles son los límites microbiológicos, porque después ese proceso se va a someter, si es un producto estéril, se va a someter a esterilización o a procesamiento aséptico, ¿no? Dependerá de qué estamos hablando.
Bueno, evidencia documentada de que un procedimiento de limpieza, lo que vamos a decir, se usa a nivel establecido los residuos de agente de limpieza y producto procesado. Entonces, no podemos usar ningún material, ningún equipo que no esté validada la limpieza. Y también, como hemos comentado, había comentado que son 3 corridas continuas satisfactorias y después hay que recalificar la limpieza. Hay que hacer periódicamente evaluaciones de que puede revalidar esa limpieza en lo que estemos haciendo, ¿no? Bueno, la validación se hace para demostrar la efectividad de la limpieza y va a depender del producto, el tipo de limpieza que vayamos a realizar. Y lo que comentaba yo hace rato, cuando limpieza, después de posterior a la limpieza, tengo que sanitizar, o tengo que esterilizar, o tengo que descontaminar, vamos ahorita a la diapositiva de descontaminación, pues tengo que validar esos procesos también. ¿Qué nos puede estar contaminando nuestro producto desde el punto de vista químico o físico? Ya lo comentamos, partículas, residuos de producto, residuos de agentes de limpieza, de la sanitización, productos de degradación, lubricantes, microorganismos, material particulado, todo eso puede ser contaminante de nuestro producto y tenemos que eliminar con los procesos de limpieza. Ahora, también es muy común que ustedes van a encontrar en la industria, bueno, eso es lo de peor caso, lo que ya comentaba con ustedes, ¿no? Si yo en una instalación, en un equipo, proceso varios productos, ¿sí? Y utilizo el mismo procedimiento de limpieza, yo tendría que seleccionar de esos varios productos que hago el que represente el peor caso, ¿sí? O sea, una cosa es el peor caso de muestreo y otra cosa es el peor caso de la limpieza, ¿sí? Que están obviamente relacionados, pero una cosa es qué punto es el más difícil de limpiar para que yo lo muestre o lo considere dentro de los muestreos y qué producto es más difícil de eliminar. Entonces, este peor caso de producto por eliminar se basa en la solubilidad del producto, que esto me va a generar una dificultad para poderlo quitar, el producto, y hacer el cálculo de los límites residuales permisibles, considerando también otro factor importante, la concentración del producto y la toxicidad. Hay algo que se establece ahí que hay que determinar que se llama NOEL. ¿Alguien sabe eso, a qué significa esas siglas NOEL? N-O-E-L. ¿No? Bueno, ahorita No, lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces hay 2 situaciones de peor caso. Digamos que el producto que me cueste más trabajo limpiar, ese podría ser el que yo seleccione para validar si es que ocupo ese equipo para varios productos, ¿no? Lo que no se vale es que si ese equipo nada más lo ocupo para un solo producto y otros equipos ocupo para otro producto y que no los validen, eso no se puede hacer. Entonces, tendrá que depender si esos equipos son utilizados para el mismo producto, ¿no? Y les digo, la práctica común en general es utilizar los mismos equipos para hacer el producto. De esto es una mezcladora de activos de ampicilina, puede ser utilizada para hacer un beta-lactámico, ¿sí? Pero tengo que tener perfectamente evaluado la limpieza de mi equipo para que no haya contaminación cruzada ahí, por ejemplo, ¿no? Que no se me mezclen 2 activos diferentes. Si el riesgo es mucho, en el caso de hormonales el riesgo es muy alto, pues tendría que tener equipos dedicados. También es común hablar de 2 tipos de limpieza menor o limpieza mayor, ¿no? Y entonces, una pregunta muy común de la autoridad, ¿tienes procedimiento para limpieza menor? ¿Tienes procedimiento para limpieza mayor? ¿En qué difiere una limpieza mayor y una limpieza menor? Pues va a diferir
en la concentración, por ejemplo, del agente de limpieza, que para uno utiliza una mayor concentración que para otra, que el tiempo en el cual circula el detergente en el equipo o lavo mis accesorios sea mayor, que el número de enjuagues sea mayor también para eliminar esto, va a depender del proceso que estemos analizando, porque son generalidades, digamos, de la limpieza, ¿no? Dice aquí que podemos hacer una limpieza, y tengo que tener un procedimiento para limpieza menor y para limpieza mayor. Cuando se procesan de manera secuencial lotes del mismo producto, a la misma o diferente concentración, siempre y cuando los lotes hayan sido fabricados de menor a mayor concentración. Esto es, cuando aplico un procedimiento de limpieza menor, cuando yo utilizo los equipos para hacer un mismo producto. Hago el producto A, el B, el C, el D. Y entonces entre cada producto hago una limpieza menor. Si son productos del mismo activo, es válido hacer esa limpieza menor, que tiene que estar validada, por supuesto, siempre y cuando yo fabrique del de menor concentración al de mayor concentración. ¿Sí? Y es común que haya productos, sobre todo en los casos de los, bueno, también en las vacunas también existe eso, presentaciones infantiles, ¿no? O pediátricas, a presentaciones para adultos. Si han visto ustedes en los medicamentos que hay presentación para adultos, aspirinas para adultos, aspirinas para niños, etcétera, ¿no? Entonces, sí es común que haya presentaciones de menor concentración y entonces con el mismo activo. Entonces puedo hacer una limpieza menor, les digo, pero tiene que estar validada esa limpieza. O la mayor, cuando se procesan productos diferentes, aplicar limpieza mayor, también se hace esa limpieza cuando se concluye la fabricación de un lote, que es un producto diferente, y también cuando hay intervención de mantenimiento. Los equipos, las instalaciones están sometidas a un programa de mantenimiento. De hecho, el área de planeación tiene que indicarnos cuándo vamos a fabricar, en qué periodo vamos a fabricar, qué tiempo se requiere para parar la instalación, hacer trabajos de mantenimiento en los equipos, en las instalaciones, etcétera, tratando de no llegar al caso, que es a veces lamentablemente muy común, de hacer mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo, que aunque se da, debería no darse. Esto es, yo no puedo arreglar las cosas cuando ya no sirven. Tengo que arreglarlas antes y tengo que programar cuándo tengo que hacer los mantenimientos para que no me ocurra, ¿no? Por ejemplo, como una vez en el sistema HVAC, las bombas que las bombas que tienen los sistemas de hecho o del sistema de agua tienen unas bandas, esas bandas se rompen. Entonces se rompió la banda, hay que cambiarla y eso implica parar el sistema. Aunque tenga yo la reacción ahí, que vaya mantenimiento, que desmonte, que cambie la banda, etcétera, eso no debe de ocurrirnos o debe de ocurrirnos no con frecuencia. ¿Qué tiene que hacer mantenimiento? Pues cambiar la banda de acuerdo a la predicción de cuánto tiempo esa banda puede durar, a la vida media de esa banda, irla a cambiar antes de que ocurra la ruptura, ¿no? Entonces, en esa planeación, donde tengo que parar la instalación de mantenimiento, tengo que hacer una limpieza mayor porque le va a meter la mano al mantenimiento. Y por más que mantenimiento también tienen sus buenas prácticas de mantenimiento, pues lo que utilizan siempre implica riesgos de contaminación física o química hacia el producto, microbiológica también, por supuesto, ¿no? Y también se sugiere que la limpieza mayor se haga después de un número determinado de limpiezas menores. Esto es, yo hace rato comenté que la limpieza menor se puede hacer para lotes que son del mismo producto de manera consecutiva, siempre y cuando se fabriquen de menor a mayor concentración. Bueno, ok, pues tengo que establecer en el procedimiento
que después de 10 lotes, por decir algo, hay que hacer una limpieza mayor. Lo tengo que tener establecido en un documento, en un procedimiento, para que no haya observancia por parte de la autoridad regulatoria. Y también algo que es importante, los responsables de la calidad del producto son los fabricantes. Entonces, no todo tenemos que enfocarlo, es que si viene la autoridad sanitaria, no, aunque no venga, ¿sí? De hecho, algo que es muy común también que ocurre, por lo menos en mi experiencia, tenemos visita de Cofepris. Dios mío, todo el mundo espantado porque viene Cofepris. Entonces, como que vamos a arreglar todo para que todo esté bien, ¿no? Es que debe estar bien, aunque no venga Cofepris, ¿no? Entonces, eso es importante, esa filosofía de trabajo, que no es fácil establecerla, pero que tenemos que tenerla de esa forma. Bueno, la validación de la limpieza ya tienen que hacerse tres validaciones consecutivas. Y lo que ya comenté, la vigencia de la limpieza, accesorios, utensilios, todas las tuberías, debe establecerse con base a los resultados de validación. ¿Cuánto tiempo va a permanecer limpio eso que nosotros limpiamos? Esa instalación, de hecho, cuando hablamos de la instalación, se hace un muestreo por enjuague y se lleva al laboratorio para ver que no tiene la pared o el plafón residuos de algún producto que pueda contaminar nuestro producto. Bueno, ya hablamos de la contaminación cruzada, hay que tener varios elementos que eviten la contaminación cruzada. Y en caso de que sea necesario, tenemos que, en base a una gestión de riesgos, que será la próxima clase, hablaremos o determinaremos que el equipo X está dedicado. Lo cual no sí que no se tenga que limpiar ni que tenga que validarse, pero por el riesgo se establece como un equipo dedicado. Obviamente, como en cualquier actividad que tengamos que hacer, tengo que tener un procedimiento de limpieza. Un procedimiento aprobado y que se haya demostrado documentalmente que bajo las indicaciones o las instrucciones que dice el procedimiento normalizado de operación, va a quedar limpio lo que estemos lavando o limpiando, ¿no? Tiene que, el procedimiento normalizado de operación, recuerden, los procedimientos normalizados de operación tienen como objetivo armonizar que cualquier persona capacitada puede hacer el proceso, en este caso de limpieza, exactamente igual que lo hace la otra persona. O sea, no podemos depender de que solamente ciertas personas puedan hacer determinada actividad, sino tener un grupo capacitado de personas y para ello una forma de hacerlo para que siempre nos dé el mismo resultado, ¿sí? Y haya lo que se conoce como consistencia de calidad en lo que estemos haciendo. Entonces, el procedimiento es un documento que describe, luego vamos a ver un ejemplo de un procedimiento, en forma clara y secuencial, cada uno de los pasos a seguir para llevar a cabo de manera reproducible las operaciones de limpieza, así como las responsabilidades de cada persona involucrada en la limpieza. La información depende del tipo de procedimiento, pero entre otras cosas hay que poner qué vamos a limpiar o qué área vamos a limpiar, los diagramas o planos del equipo que tenemos que limpiar. Es importante tener fotografías del montaje y desmontaje de las piezas que apliquen, cómo las tenemos que limpiar, qué agentes de limpieza, qué materiales vamos a utilizar para poder hacer la limpieza. Debe estar descrito todo en el protocolo, en el procedimiento normalizado de operación. Debe estar indicado todo lo que vamos a realizar para la limpieza. Temperatura y tiempo, pasos críticos de la limpieza. Es importante también, ya que está limpio, yo tengo que identificar mi equipo como equipo limpio, o área limpia, o material limpio. Todo tiene que estar identificado, todo absolutamente. Entonces, en este caso de la limpieza, yo tengo que tener una etiqueta que se realiza en el procedimiento. Del procedimiento se deriva una etiqueta que identifica el equipo con los datos que correspondan
cuándo se limpió, quién lo limpió, bajo qué procedimiento, cuál es el tiempo de espera que tiene ese equipo para mantenerse limpio, ¿sí? Y tiene que tener una identificación del equipo en qué estatus está. Y también, si está el equipo sucio, tengo que poner que el equipo está sucio, que está en proceso de limpieza o que acaba de utilizarse, ¿no? También los equipos tienen que identificarse si están en proceso, si están limpios, si están en esterilización, si están sucios, si están en mantenimiento. No puede haber un equipo que no tenga, o una instalación que no tenga una identificación de en qué estatus está, ¿sí? Porque eso es observable. Tenemos que tener exactamente en qué condiciones está nuestro equipo, y en este caso digo de los equipos, si está limpio, si está sanitizado, si está estéril, si está sucio, si está en mantenimiento. Tenemos que tener un estatus de cómo está el equipo. Una cosa que también se evalúa es la toxicidad que pudieran tener los agentes de limpieza evaluados como LD50, ¿sí? Entonces, establece límites de LD50 para los agentes de limpieza, ¿sí? ¿Cuál es la toxicidad evaluada de lo que vamos a utilizar para poderlo meter dentro de nuestro procedimiento de limpieza y se pueda validar? Por supuesto, para hacer la limpieza de equipos o de instalaciones tenemos que conocer cómo se hace el producto, ¿no? Cómo se hace el producto y conocer bien la fórmula del producto, cual y cuantitativa, para ver qué es lo que vamos a eliminar. Y sé con qué agentes de limpieza vamos a limpiar, qué métodos de muestreo vamos a usar y cuál es la metodología analítica para determinación de los residuos, entre otras cosas. Hay que usar, en general los agentes de limpieza son bastante comunes, o sea, no hay, pero hay que buscar el agente de limpieza que se adecue a nuestro producto, ¿no? Que pueda quitar el producto que queremos quitar, el contaminante, vamos a llamar, el producto, los residuos, que no deje residuos de detergente de preferencia, que no haga demasiada espuma. Cuando algunos detergentes hacen demasiada espuma, es muy difícil quitarla. Y entonces vamos a tardar mucho tiempo en eliminar la espuma del equipo. Alguna vez nos pasó un accidente porque un ingeniero le aumentó la concentración del detergente para lavar por un proceso de cleaning place, lavar un fermentador, un mezclador. Y para quitar la cantidad de detergente fue verdaderamente complicadísimo. Litros y litros y litros de agua gastando para poder quitar el detergente. Entonces, la espuma del detergente. Entonces, es importante verificar eso, que sea compatible con los materiales a limpiar, que no sea tóxico y, bueno, si se puede, que no sea tan costoso, ¿no? Porque recuerden que los costos pues, son importantes para una empresa. Peor caso para puntos de muestreo, ya habíamos revisado hace ratito, tanto para puntos de muestreo como para productos, y en este caso lo que nos habíamos mencionado como para peor caso de recuperar el producto, ¿no? O recuperar la muestra. Sitios que tienen la probabilidad más alta de presentar residuos, aún después de la limpieza, sería un peor caso de punto de muestreo. Aquellos sitios que tienen una alta probabilidad de presentar residuos después de que ya hayamos limpiado. Y peor caso de recobro serían los procedimientos dentro de los programas establecidos que tienen mayor propensión a darme recobros menores, donde puedo recuperar menos esa muestra para analizar si cumple o no cumple, ¿no? Entonces habrá que establecer en este caso, y es parecido a cuando hablamos de los patrones de carga de autoclaves, ¿no? Por ejemplo, de hornos. Yo puedo usar mi patrón de carga, el más complicado de esterilizar, y ese sería mi peor caso. Y si ese patrón de carga es el más complicado, pues entonces con ese puedo validar mi proceso. Igual aquí,
cuál es el peor caso. Y ese concepto se usa para muchas cosas. Si hablo de calificar una cámara fría, pues uso el peor caso, que sería pues que mi cámara esté prácticamente a su mayor capacidad con producto y que el sistema sea capaz de enfriar ese producto. O en una incubadora, que mi incubadora sea capaz de, si la tengo también a su máxima capacidad, tener la temperatura homogénea en cada uno de los recipientes que tenga yo ahí, la temperatura que tenga yo para incubar o para algún otro proceso que yo tenga que hacer. También, peor caso de limpieza, compuesto seleccionado para indicar la aceptabilidad de la limpieza en función de la dificultad de la limpieza, la solubilidad o su actividad biológica que tenga. Bien, hay una tablita que viene en esta de la farmacopea, que puede clasificar la solubilidad de las sustancias, ¿no? Y entonces lo puede clasificar, en este caso, en este ejemplo, lo tiene clasificado como con una puntuación, ¿no? Como 1, 2 y 3. Marca la solubilidad. Dice clasificación de principios activos por su característica de solubilidad de acuerdo a la farmacopea. Y establece la cantidad aproximada de disolvente en volumen por una parte de sustancia de masa. Entonces, por ejemplo, muy soluble quiere decir que se requiere menos de una parte de disolvente para solubilizarlo. Fácilmente soluble de 1 a 10 partes. Después el 2, soluble de 11 a 30 partes. Poco soluble de 31 a 100 partes. Ligeramente clasifican soluble de 101 a 1000 y el insoluble de más de 10,000 partes, ¿no? Entonces, en base a esa solubilidad, yo puedo escoger, de acuerdo a mi producto, cuál sería el peor caso que yo pudiera seleccionar para validar la limpieza. A lo mejor yo tengo puros productos que son muy fácilmente solubles, ¿no? Bueno, está bien, uso ese. Pero si tengo un producto fácilmente soluble y uno poco soluble, pues entonces utilizo mejor este poco soluble para validar la limpieza. ¿Ok? Es un criterio que puede utilizarse. La otra es la toxicidad del activo que pueda tener. Esto se hace digamos, una evaluación obviamente en animales de laboratorio y una estimación cuál sería la dosis letal para el humano, cuál sería la dosis letal oral, la dosis L de 50 para personas, ¿no? Entonces también está la OSP, también clasifica aquí de 1, el menos tóxico, hasta el 5, el más tóxico. Entonces también en función de la toxicidad de mi producto, yo puedo seleccionar cuál sería el caso más complicado para eliminar esa sustancia con esa actividad tóxica, ¿no? Y otra vez igual, de manera similar, prácticamente sin toxicidad o ligeramente tóxica, se requiere, se establecen estas guías, más de 15,000 miligramos por kilogramo, más de 15,000 miligramos por kilogramo, de 5,000 a 15,000 miligramos por kilogramo, hasta los excesivamente tóxicos, que serían menos de 5 miligramos por cada kilogramo. Entonces también son estos criterios que pueden utilizarse para seleccionar dentro de los productos que nosotros fabricamos, ¿sí? Porque yo voy a validar la limpieza de lo que hacemos en la empresa, ¿no? Cada empresa tendrá que hacerlo en función de su portafolio de productos que tiene para la fabricación. Bueno, entonces tenemos que llevar los residuos, ya comentamos, de activos, de excipientes, de aditivos, de agentes de limpieza, de sanitización, a niveles preestablecidos como criterios de aceptación. Aquí no está la parte microbiológica porque esta la tenemos que eliminar con procesos de sanitización o procesos de esterilización o de espirogenización. Esos son algunos criterios, no son todos, son algunos, y les digo, dependerá
de ese proceso lo que tenemos que establecer como criterios para considerar que está validado. Recuerden, cuando hacemos la validación, hablamos de calificación del desempeño o el performance o la validación, es que ese sistema o ese proceso nos está dando lo que queremos, ¿sí? Ya hemos hablado mucho sobre ello. Entonces aquí, digamos que un criterio, primero tenemos que detectar, aunque es un criterio pues bastante subjetivo, que está visiblemente, que se ve limpio, pues, ¿no? Ya comenté con ustedes, por ejemplo, un material. No sé qué está pasando, pero hay una voz en inglés. Bueno, entonces, entre los criterios de aceptación es que visiblemente yo considere, quien está haciendo la evaluación, que está limpio. Ya hemos hablado de un material, de cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de materiales, el tipo de humectación con el agua de enjuague nos puede indicar si está limpio o no está limpio, ¿no? Pero hay otros criterios, digamos, no tan subjetivos, ¿sí? Es importante ver, visiblemente se puede saber que está limpio o no. Que el activo, por ejemplo, no sea mayor a 10 partes por millón. Se calcula el límite aceptable de residuo de acuerdo al nivel de seguridad. Ahorita vamos a ver que hay diferentes niveles de seguridad, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto, si es tópico, si es un oral o es un inyectable. ¿Cuál tendrá de esos tres productos, un oral, un tópico y un inyectable, cuál tendrá mayores niveles de seguridad? Jóvenes. Contesten el inyectable, ¿no? Entonces, bueno, hay que determinar también la toxicidad por lo que decía que se llama NOEL, es una metodología que es nivel de efecto no observable, se llama NOEL, nivel de efecto no observable, que se calcula multiplicando la LD50 por el factor de seguridad que les acabo de mencionar, ¿sí? Que ya están establecidos. Por ejemplo, para parenterales oftálmicos, el nivel del factor de seguridad es 0.001, para oral 0.001, para tópico 0.01. Entonces, el límite aceptable de residuo en partes por millón va a salir multiplicando el factor de seguridad por la dosis mínima del activo A. Estamos hablando de que estamos haciendo dos productos, uno A y uno B. Entre la dosis máxima que voy a hacer del activo B por el tamaño del lote B. Esto es, yo tenía este producto A, ahora voy a hacer B y quiero calcular cuál es el límite aceptable de residuo que puedo tener de ese producto A. Es una formulita que viene ahí establecida y eso lo tiene que hacer validación para calcular esto, ¿no? También se llama máxima concentración permitida de producto A, que es el que estaba yo fabricando, ¿sí? Y el nuevo lote que voy a hacer es un producto B. Digo, no importa que sea el mismo producto, es un lote diferente. Cada lote tiene que manejarse. Ahora, si son productos diferentes, pues con más razón, ¿no? Y entonces en esta formulita se calcula, esta es concentración máxima permitida del producto A, es igual a esto, que es la dosis terapéutica del producto A, entre el tamaño del lote y la dosis del producto B. Ahora, también eso cuando hablamos de equipos. Cuando hablamos de la instalación, también hay que considerar la cantidad de instalación muestreada y llevarla al tamaño de muestra que estamos tomando. Miren, por ejemplo, aquí en este caso, si esto fueran 60 miligramos, la dosis del producto A, y vamos a fabricar un lote de 1000 kilos de otro producto, entre la dosis diaria de este producto, me da que son 15,000 miligramos, multiplicado por el factor de seguridad, que este factor de seguridad de 0.001 correspondería a un oral, 001, me da que son 15,000 miligramos como residuo
máximo residuo aceptable. Pero en el equipo, el área de contacto es esta, de ese equipo, y el área de muestreo es 25 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que llevar de toda esta área, ¿cuánto puedo tener en esta área muestreada? ¿Sí? Y entonces yo tenía 15,000 miligramos, pero por el área muestreada, que es esta, ¿sí? Multiplico por 25 centímetros cuadrados y entonces tengo que el máximo permisible de ese residuo son 6 miligramos. Es como un ejemplo nada más. Digo, esto es muy general, dependerá del proceso, dependerá del producto, dependerá del protocolo, lo que tengo que establecer como límite aceptable de residuo. Bueno, de acuerdo a su uso, podemos los equipos dejarlos como equipos dedicados o equipos no dedicados. También ya tenemos que, hemos explicado sobre a qué se refiere y de qué depende que yo tenga un equipo dedicado o un equipo no dedicado. Los agentes de limpieza lo podemos hacer por atomización con los spray balls a alta presión, ¿sí? Es como si se inyectara una regadera, como si fuera una regadera, pero a altísima presión para poder lavar. También podrá haber equipos o parte del equipo o parte de la instalación que tengo que limpiar con lienzos, con trapos, digamos, llamarlo así. Obviamente son de uso farmacéutico. Hay mucha industria que te vende todo lo que se requiere para limpieza y sanitización, o los mops, que es un mop sanitario también. Dependerá de lo que esté limpiando, cómo lo voy a aplicar y cómo lo voy a retirar. Normalmente primero se hace un enjuague con agua, después se hace un lavado con una limpieza con detergente, luego se retira el detergente, se vuelve a enjuagar, se aplica el sanitizante, se vuelve a sanitizar, retiro el sanitizante también. Es importante retirar el sanitizante porque si no puedo contaminar con el sanitizante mi proceso. Desarmado del equipo, el prelavado que tengo que hacer, el enjuague inicial, el enjuague final, volver a armar los accesorios cuando es una limpieza manual y tengo que desarmar partes del equipo, lo tengo que hacer así, ¿no? La limpieza automática es una limpieza más fácil de validar. Hay que establecer, además estos equipos que tienen limpieza automática tienen un software que nos va, que tiene diferentes niveles de acceso para que no se puedan modificar las condiciones de la limpieza y siempre tengamos un equipo que cumple con la validación de la limpieza. Ya comenté esto, la limpieza, el personal deberá usar el uniforme de acuerdo al área de fabricación, ya que esto va a evitar también riesgos de contaminación hacia el producto. Miren, estas son algunas técnicas de muestreo. Vamos a ver nada más alguna que otra ahí. Puedo hacer muestreo con hisopo o muestreo por enjuague. ¿Qué significa muestreo por enjuague? Que voy a meter el agua final del lavado y voy a recolectar esa agua y la voy a llevar al laboratorio a analizar. Obviamente eso no lo puedo aplicar por ejemplo, si yo estoy limpiando una pared o un plafón, pues no puedo hacer muestreo por enjuague, ¿no? Pero estoy lavando un fermentador, puedo tomar agua de enjuague y llevar el agua a analizar. Va a depender de qué esté yo limpiando. Cuando sea factible hacer muestreo por enjuague, es preferible porque se adapta a tuberías o ductos en sistemas cerrados, es fácil de muestrear, por ejemplo, es no invasivo. O sea, no voy a meter nada extraño al equipo que quiero ver si está limpio para poder demostrar que cumple con ese requerimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, para áreas difíciles de muestrear, una variedad de superficies, pues no tengo otra más que usar un tipo de hisopo, ¿sí? Es económico, pero es un proceso como una limitación, es invasivo. Los materiales del hisopo o del paño pueden interferir en la determinación analítica. Siempre recuerden que todo tiene alguna ventaja y alguna desventaja, ¿no? Entonces hay que evaluar en ese protocolo de validación para ese equipo o para esa instalación o para ese material, cómo voy a muestrear, qué tipo de muestreo voy a hacer
lo tengo que determinar en este documento. Y también tengo que determinar qué método de análisis voy a usar para que esa muestra que fue tomada demuestre si cumple o no con los límites aceptables de residuo. Entonces, también hay muchos métodos. Algunos tienen una ventaja, otros tienen otra desventaja, y dependerá de ese protocolo, de lo que vamos a limpiar, el método a elección de muestreo, ¿no? Aquí hay varios. Uno muy sencillo es conductividad, por ejemplo, ¿no? Si el enjuague final yo lo hago con agua calidad inyectable, ¿cómo será la conductividad de esa agua de enjuague final con respecto al agua para fabricar inyectables? ¿Cómo será esa conductividad? Les pregunto algo que es así muy sencillo. Recuerden que la conductividad es un parámetro de calidad del agua, tanto purificada como inyectable, y es de 1.25 microsiemens por centímetro cuadrado. Si mi agua de enjuague final tiene la misma conductividad que el agua que estoy produciendo, quiere decir que no hay nada ahí más que agua, que ya no hay ningún residuo, ¿sí? El pH, por ejemplo, que también puedo hacerlo, pero va a depender de lo que está, el TOC, que también es otro método importante, es otra especificación de calidad del agua. Si el TOC del agua de enjuague final está igual que la del agua, pues quiere decir que está limpio, ¿no? O puede hacer cromatografía de líquidos o cromatografía de gases, ¿no? Y trae aquí también algunas ventajas y algunas desventajas en función de eso. Lo importante, pues, es para fines de la clase, es que yo tendré que establecer en mi protocolo qué método analítico voy a utilizar, tendré que establecer qué método de muestreo voy a utilizar, qué método de limpieza voy a utilizar y demostrar que se cumple con los criterios de aceptación para ese producto en cuanto a los límites aceptables de residuo, de productos de degradación, de limpieza, de sanitización, de todo lo que acabamos de mencionar hace ratito. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe, ninguno. Vamos a ver algo de antimicrobianos muy rápidamente. Bueno, hay muchos agentes antimicrobianos que tienen diferente propósito, ¿sí? Hemos hablado fundamentalmente para nosotros los sanitizantes, los desinfectantes. Vamos a hablar ahorita de un esterilizante usado para descontaminar. Preservativos, vamos a hablar también, hay una práctica de preservativos, tenemos una práctica de antibióticos, los antisépticos. Entonces, hay diferentes agentes antimicrobianos que vienen enlistados en farmacopea y que tienen diferente objetivo, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un objetivo diferente, ¿sí? ¿Para qué utilizo un antiséptico? ¿Dónde lo aplico? ¿Para qué utilizo un antibiótico? ¿Dónde lo aplico? ¿Para qué uso un preservativo? Etcétera, ¿sí? A veces, aunque hay una diferencia que vamos a ver ahorita en la definición que viene en la USP, como he comentado con ustedes, a veces algunos términos son utilizados indistintamente. Fermentación le hablo a un proceso aerobio. Pero está bien, siempre y cuando sepa que estrictamente es un proceso anaeróbico, ¿no? Sanitizante y desinfectante a veces se manejan indistintamente, aunque también tengo que conocer qué diferencia uno de otro. Un esterilizante sí es diferente. Un esterilizante es una sustancia desinfectante con esta actividad. Aquí hay reducción de biocarga. Aquí hay eliminación total de la biocarga. El preservativo tiene otro objetivo, ¿sí? El preservativo tiene como objetivo en el producto, este usa en el producto, este en las personas. Se aplica para tratamientos de infecciones. Y estos usamos para procesos de reducción de biocarga en fabricación de productos, de medicamentos. Bueno, estas son algunas definiciones de farmacopea, ¿sí? Vamos a ver estas nada más. Fíjense aquí, díganme, ¿cuál es la diferencia que hay en la definición de farmacopea entre un desinfectante y un sanitizante? Léanlo ahí rápidamente.
Pues no digo, no dice lo mismo, pero es un agente que reduce, ¿no? Al destruir y remover también lo va a reducir. Se aplica súper. Fíjense aquí la diferencia, ya lo mencioné en el laboratorio, dice remueve microorganismos que dañinos, ¿no? Dañinos. A ver, ya todo decían patógenos. Entonces dice que la desinfección se utiliza para remover microorganismos dañinos. A lo mejor en la industria no tenemos algunos que nos causen daño, pero si ustedes ven lo que es un agente sanitizante, es lo mismo, reduce microorganismos en una superficie inanimada, incluye virus, hongos y bacterias, ¿no? Entonces, a veces se utilizan de manera indistinta. A veces varía la concentración. A este sanitizante le puedo llamar desinfectante cuando modifico la concentración. Un agente esporicida es un agente que sí es diferente de estos porque está diseñado para destruir esporas. Esporas, obviamente también mata a las formas vegetativas, pero destruye esporas, ¿no? Y un esterilizante es un agente, es una esterilización química, esto le llaman esterilización en frío, que destruye todas las formas de vida. Y vamos a ver un ejemplo de un sistema comercial que esteriliza las instalaciones y que usan sistemas de vaporización con agentes esterilizantes. Nos comentaron diferentes tipos activos, cómo clasifican esos activos y algunos ejemplos de esos activos, ¿no? Por ejemplo, algo que es esterilizante es la beta-proctona, es un agente, perdón, un agente esporicida. Otro agente esporicida es el peróxido, que es muy utilizado, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos en el laboratorio sobre estos. También en el laboratorio vimos que para que yo pueda usar un sanitizante hay que evaluarlo. Hay que evaluar su capacidad de reducción de biocarga en un número de logaritmos dependiendo del método que estamos usando. Comentamos dos métodos para evaluar sanitizantes de laboratorio. ¿Se acuerdan cuál es? Uno fue la parte práctica y uno nada más vimos un video. ¿Se acuerdan? Hay muchos métodos, pero los que revisamos en laboratorio fue de reto microbiano, ¿sí? Vimos en el laboratorio reto microbiano y vimos un video sobre lo que se llama evaluación de cupones, que son superficies de los sanitizantes, ¿no? Entonces, para que yo muestre la eficacia de la sanitización, tengo que primero hacer las pruebas de que el sanitizante está cumpliendo con los requerimientos especificados en farmacopea o en AOAC, ¿sí? Que aquí dice lo que es la AOAC, ¿no? Y son los métodos que ya revisamos en laboratorio. Dilución de uso para reto microbiano y superficies en cupones. Y algo que también tenemos que demostrar, como en el caso de límites microbianos, es la eficacia del neutralizante. ¿Se acuerdan qué es importante del neutralizante? Aquí está en esta diapositiva, ¿no? Debe ser el neutralizante eficaz para evaluar los sanitizantes y no ser tóxico. Es lo que estamos viendo en la actitud del método. Y entonces, para demostrar la eficacia y ausencia de toxicidad de los sanitizantes, además del reto microbiano o por cupones para ver su capacidad de reducir la carga microbiana. En el reto microbiano, si se acuerdan, se reta el sanitizante con determinada concentración de microorganismos en una sesión de peor caso y tiene que reducirse 5 logaritmos de base 10. Y para cupones tienen que reducir 2 y 3 logaritmos en función del tipo de microorganismos, ¿sí? Eso ya lo platicamos en laboratorio. Entonces, cuando yo estoy validando mis sanitizantes, tengo que utilizar neutralizante. Y tengo que demostrar que ese neutralizante es eficaz y que ese neutralizante no es tóxico. ¿Cómo? Viendo la recuperación de los inóculos que yo pongo, que son bajos
de 100 UFCs. A ver, vamos a ver este ejemplo. En el caso 1, yo tengo mi sanitizante, lo inoculo con mi mecanismo de prueba y tiene neutralizante. ¿Sí? Aquí hay sanitizante, neutralizante e inóculo. Y acá solamente tengo inóculo. Vamos a pensar que a tiempo cero yo tomo una muestra, ¿sí? Y comparo el crecimiento de esa muestra de 1 y 3. Si el crecimiento es igual, considerando el factor de 2, ¿sí? ¿Qué significa eso? Otra vez, tengo mi sanitizante, lo inoculo y pongo neutralizante y tomo una muestra a tiempo cero. Y aquí tengo mi cuenta control. Si el neutralizante es eficaz, jóvenes, ¿cómo serán estas cuentas? Esta y esta. Iguales. Iguales. Entonces, de esa manera, son metodologías diferentes, pero como dijo su compañera, iguales. Bueno, iguales quiere decir que no difieren más de un factor de 2, ¿no? Quiere decir que entonces, efectivamente, el neutralizante está inhibiendo la actividad del sanitizante. Y entonces voy a poder hacer mi evaluación. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, si esta cuenta de aquí, es menor que esta, ¿qué querrá decir? ¿Qué podrá estar haciendo que se disminuya esta cuenta de aquí comparada con esta? Ya vi que el neutralizante es eficaz, pero ¿qué otra cosa tengo que determinar que no sea qué? Tóxico, ¿no? Y entonces, si mi cuenta aquí es menor, es menor, quiere decir que entonces el neutralizante está influyendo es tóxico y está haciendo que haya menor crecimiento. ¿De acuerdo? Es semejante a lo que estamos viendo en límites microbianos. Y si yo comparo mi cuenta de este producto que no tiene neutralizante y a un tiempo determinado, ¿sí? Y son iguales, pues quiere decir que el sanitizante no está funcionando, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas pruebas que hay que hacer para demostrar que los sanitizantes funcionan, para poder validar la sanitización. Aquí viene la explicación de lo que acabo de decirles. Los microorganismos, bueno, ya hablamos que aquí son 5 logaritmos. ¿Alguien me dice por qué son 5 logaritmos esto? ¿Por qué representa 5 logaritmos? Aquí es 10 a la 8, ¿eh? Es lo de reto microbiano que ya vimos. 5 logaritmos, ¿por qué son? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? No. Bueno, eso los dejo de tarea porque estos representan 5 logaritmos de reducción. Obviamente tenemos que usar, como ya vimos, diferentes concentraciones del sanitizante, diferentes tiempos de contacto, todas las cepas que estén indicadas en la metodología y también los aislados ambientales, ¿sí? Para cupones también viene indicado qué tipo de cepas tenemos que ocupar y siempre es importante ocupar los aislados ambientales. Y las superficies. En cupones se acuerdan que se corta un tramo, un cuadrito de acero inoxidable, de vidrio, de plástico, de policarbonato, de recubrimiento epóxico, del yeso que tengamos ahí, del Tyvek, de los acabados que tengamos en la instalación, cortamos, hacemos cuadritos como cupones y retamos directamente en la superficie. Y para este caso, para cupones, el criterio de aceptación son diferentes, ¿sí? Hay que poner los cupones, hay que poner la suspensión de microorganismos también en 10 a la 8, hay que quitar después el sanitizante y determinar en el enjuague la reducción de los microorganismos, ¿no? Para recuperarlo puedo usar hisopos, enjuague, placas de contacto, etcétera. Y la reducción tiene que ser de 2 para vegetativas y de 3 logaritmos para esporulados. Bueno, eso ya lo platicamos en laboratorio, la evaluación de los sanitizantes,
los métodos más utilizados, que es el de reto microbiano y la prueba de cupones. Y la efectividad de la sanitización, pues obviamente tengo que hacerlo con monitoreo, ¿no? Yo tengo que establecer, hago mi sanitización de mi instalación o de mi equipo, tomo muestras y veo que hay una reducción de biocarga a límites permisibles. En el caso de la instalación, pues ya hay límites establecidos. ¿De acuerdo que hay para partículas viables y no viables? Tengo que en base a esa especificación ver que hay la reducción correspondiente. Hay que sacar una frecuencia de aislamiento y saber qué tenemos, identificar los microorganismos que aislamos antes y después del nuevo sanitizante para ver que mi sanitización está validada y es confiable para mi proceso de fabricación. Algo que es importante es esterilizar el sanitizante. La norma nos pide que esterilicemos el sanitizante cuando lo ocupemos para ISO 5 o 6. Por lo menos para ISO 5 y 6 hay que esterilizar el sanitizante y se esteriliza por filtración. Por lo tanto, si esterilizo por filtración, tengo que hacer prueba de integridad. Demostrar que el filtro donde voy a pasar el sanitizante está íntegro. Tengo que hacer un prueba de rotación. No dice cuántos sanitizantes. Eso lo establece la empresa. Tengo que incluir un esporicida de manera semanal. Ahorita vamos a ver por qué. Pues si yo meto con mayor frecuencia el esporicida, primero, no es necesario. Y segundo, problemas de seguridad con el personal y de corrosión. Para sanitizar, todo tiene que estar estéril, jóvenes. El agua, los materiales. Si estoy hablando de una ISO 5 o 6. Ahora, yo, como práctica nosotros, cuando yo estaba ahí, todos esterilizamos todo, no importaba que fuera 5, 6, 7, 8, 9. Pero estamos obligados por norma para 5 y 6. Y es importante quitar el sanitizante con isopropílico al 70%. Ya que tomó el tiempo de acción, ya que lo dejé el tiempo suficiente para que haga su efecto, tengo que quitar el sanitizante. ¿Por qué tengo que quitarlo? ¿Cuál es la razón de lo que hemos estado platicando ahorita? ¿Por qué lo tengo que quitar? Puede servir como fuente de contaminación también, ¿no? Va a ser contaminante después. Puede ser un contaminante. Entonces lo tengo que quitar. ¿Quién me ayuda con esto? Son 2 diapositivas de la USP. Más o menos de qué trata la diapositiva. Dice, el desarrollo de los microorganismos resistentes a antibióticos es un fenómeno bien descrito. Más bien el desarrollo de la resistencia a antibióticos. De la resistencia. ¿Sí? ¿Está bien? Síguele y ahorita hacemos un pequeño resumen. El desarrollo de la resistencia antimicrobiana, de los desinfectantes, es menos que, bueno, suele ocurrir menos en niveles significativos. Como desinfectantes son más poderosos, más fuertes, ¿Sí? que los agentes como los antibióticos. ¿Sí? Además, es más normal encontrar concentraciones altas contra las poblaciones de microorganismos que usualmente no crecen activas. Más o menos. Es que fíjense, aquí hasta esta parte, ¿por qué hay que rotar sanitizantes? Bueno, se adoptó esa situación de rotar sanitizantes. Quiere decir, uso un sanitizante, uno diferente, 3 o 4 sanitizantes diferentes en mi programa de sanitización de mi fábrica, ¿no? Ok, ¿por qué se hizo eso? Porque se tenía bien documentado que el uso de antibióticos genera o da lugar a la selección de cepas resistentes. Es algo muy conocido, es un problema que tenemos actualmente. Entonces dijo, oye, ¿sabes qué no? También vamos a aplicar este concepto a los sanitizantes. No usemos el mismo porque vamos a generar cepas resistentes. Vamos a seleccionar, más bien no a generar, a seleccionar cepas resistentes. Lo que dice la farmacopea es que esto no es lo mismo. Que en antibióticos ocurre en sanitizantes, aquí están hablando de desinfectantes, como si fuera sanitizante. En desinfectantes, primero, son agentes de mayor actividad biocida.
diferencia número uno. Por lo cual, esta resistencia es menos probable que se desarrolle o que se seleccione. Primero, porque son agentes con mayor actividad biocida. Y segundo, porque se aplican a altas concentraciones contra poblaciones muy bajas. Una ISO 5, 6, 7, 8, 9 tienen poblaciones bajas. Cuando yo uso un antibiótico, pues tengo una superinfección y tengo una alta cantidad de microbiana en mi organismo. Acá son pocos microorganismos, más biocida, más concentración. Entonces, poco probable que se dé este fenómeno de selección de resistentes. Por eso, esta evidencia, digamos, ha demostrado que no es que haya selección de resistentes con los sanitizantes, pero que es conveniente que lo rotemos. Está bien, hagámoslo, pero no lo podemos fundamentar en lo que pasa con los antibióticos. Sin embargo, hay gente que dice, oye, pero mira, tengo microorganismos que no se murieron. En mi monitoreo, dice, la mayor frecuencia de aíslan microorganismos en el medio ambiente, en el monitoreo ambiental, perdón, ya que el hecho de aislamiento en el monitoreo ambiental quiere decir que debemos de estudiar nuestra dilución de uso, ¿sí? Para hacer nuestros programas de desinfección. O sea, no siempre usemos la misma concentración, aunque esa sí haya sido la que esté evaluada. Probemos otras diferentes diluciones del sanitizante, porque hay diferentes susceptibilidades de los microorganismos que hay en el ambiente, ¿sí? Y que estos tienen diferente resistencia al efecto letal que pueda tener el sanitizante. Entonces, de alguna manera, lo que dice esta diapositiva es lo que acabo de comentar, y en la parte final es, ok, monitorea, ve cómo están tus diluciones de uso y prueba con tus aislados si realmente esa concentración es eficaz para poderte reducir la carga microbiana. Pero no lo asociemos a la selección de cepas resistentes. Eso dice la USP. Y aquí la otra, ¿me ayudan a esta otra, por favor? ¿Quién me está ayudando? ¿Quién me estaba ayudando? Yo. Dice, la rotación de un... Dime tu nombre, por favor. María de Jesús. María de Jesús. La rotación de un desinfectante efectivo, con un esporicida es... ¿cómo se dice? Conveniente, ¿no? Es conveniente. Es prudente, bueno, tampoco sé qué significa esto, pero utilizar el uso de un bactericida desinfectante semanalmente o mensualmente y usarlo con un agente esporicida. La aplicación aquí digamos, diaria ajá, sí. A ver, síguele. La aplicación diaria de agentes esporicidas no es generalmente favorable porque suele haber una tendencia de corroer el equipo y porque hay un potencial, bueno, una seguridad potencial de usar, bueno, de exponer al operador. Sí. Miren, la parte de la final de la diapositiva habla sobre casi lo mismo que comentamos hace rato. Aquí, ¿qué sí es normativo? La norma no nos pide que tengamos un programa de rotación. Normalmente, todas las empresas tienen un programa de rotación. Recuerden que las normas no son limitativas. Yo puedo hacer lo que considere mejor, siempre y cuando tenga la evidencia de que eso me está favoreciendo mis monitoreos ambientales. Entonces, lo que sí dice la norma es que tengo que incluir en mi programa de rotación un agente esporicida. Eso sí es obligatorio. Si yo no tengo un esporicida, no estoy cumpliendo con la normatividad. Ahora, ¿con qué frecuencia puedo meter el esporicida? Se sugiere que puede ser mensualmente, porque si aumento la frecuencia de meter esporicida todos los días, ¿sí? Tiene dos problemas. Uno, corrosión de los equipos. Es altamente corrosivo los esporicidas. Y si me corroe mis equipos, aunque son de acero inoxidable, va a liberar partículas y voy a tener contaminación por partículas, ¿sí? Y segundo, seguridad de los operadores. Entonces, no es conveniente usar esporicidas
con tanta frecuencia. Esa es la parte, y digamos, en resumen. La otra, la rotación de los esquemas de desinfectantes. ¿En base a qué voy a soportar que yo tengo un programa de rotación con 1, 2 o 3 activos diferentes o 10 activos diferentes? Pues en base al histórico de mi monitoreo ambiental. Yo digo, con este programa de rotación yo tengo estos resultados de monitoreo ambiental. Por lo tanto, es eficaz mi programa de rotación y les digo, no tiene que ser 5 activos diferentes. Cada quien establece cuántos activos diferentes. Ahora, estas empresas que hacen sanitizantes o desinfectantes innovan mucho y tienen productos nuevos cada vez, productos más efectivos, a veces un poco más costosos, pero con principios activos de tercera generación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay sales cuaternarias de amonio, las tradicionales, hasta sales cuaternarios de tercera generación. Entonces, depende mucho de la empresa, de su presupuesto también para poder comprar todo esto, ¿no? Y dice aquí también que los productos, cuando se aplica el sanitizante o el desinfectante, en la superficie deben ser removidos con alcohol, como hace rato comenté. ¿Por qué? Porque esta remoción de alcohol va a quitar estos residuos y va a evitar que haya contaminación. Eso dice la USP. Y aprovechando de las warning letters, aquí una warning letter, ¿qué es lo que dice esta carta de advertencia? Cuando se hizo una inspección en una planta, aquí no puse qué planta es, esta planta no usa wipers o telas estériles. Está sanitizando sin usar guantes estériles. Tampoco está usando mops libres de partículas, las cabezas de los mops. Ni tampoco tienen como parte de su programa de desinfección un agente esporicida para limpiar clases ISO 5, ISO 7, donde fabrican ellos productos estériles. Entonces, recuerden la importancia de las warning letters o de las verificaciones de autoridad sanitaria. Va a hacer una revisión de lo que ella considere prudente y en este caso, en esta warning letter, en esa empresa, encontraron desviaciones a sus procesos de sanitización que tienen que corregir. ¿Esto implica que puede contener su producto? No necesariamente. Puede que sí, puede que no. Pero hay riesgo de contaminación por partículas, porque están usando materiales no libres de partículas, no están usando esporicida y ahí están fabricando drogas estériles. Entonces, nada más para reforzar la importancia que tienen las warning letters y las inspecciones por parte de la auditoría. Digo, no hay empresa que no tenga observaciones y va a depender de la criticidad de las observaciones que tendrán que atenderse. Y como he comentado desde hace mucho tiempo, la calidad es responsabilidad del fabricante. La autoridad regulatoria también tiene su responsabilidad, pero la autoridad sanitaria solo te revisa una parte de todos sus documentos, tus procesos, tus equipos, etc. El fabricante es el responsable de que aunque la autoridad sanitaria no lo observe, tiene que darle atención de acuerdo a la normatividad que aplique. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar con esta diapositiva. Hay un proceso que llama la USP descontaminación. Entonces, le llama descontaminación a la remoción de todos los microorganismos por desinfección o esterilización. Entonces, hay muchos equipos comerciales que sirven para descontaminar las áreas. Y el que les voy a presentar se llama Bioquel. Es un equipo que adquirimos, se llama Bioquel. ¿Cuándo usamos un proceso de descontaminación? Bueno, tiene aplicaciones cuando se arranca una instalación. Cuando vamos a arrancar una instalación, que ya se acabó de construir todo, hay que descontaminar antes que sanitizar o previo a la sanitización y todo lo que tenemos que hacer, porque está muy sucio. Hay que limpiar, perdón, hay que descontaminar. ¿Cuándo más tengo que hacer esta descontaminación? Cuando haya cambio de campaña. ¿Qué significa cambio de campaña, jóvenes?
¿Qué significa cambio de Cuando se campaña? hace el cambio del producto que se Del está producto. haciendo. Cuando paso del producto A al B, cambio campaña, uso la misma, no es una instalación dedicada, hay que hacer una descontaminación. O cuando tengo un monitoreo microbiológico fuera de límites, estoy fuera de los límites. Entonces hay que hacer una descontaminación. Este sistema comercial es un generador de peróxido de hidrógeno al 35%. Esto es altamente tóxico, el peróxido de hidrógeno. Es muy efectivo, pero es muy tóxico. Pero, bueno, ellos diseñaron su sistema de tal manera que sea seguro para su operación. ¿Qué va a eliminar el peróxido de hidrógeno a esta concentración durante un tiempo determinado? Positivos, negativos, micobacterias, micoplasmas, virus, esporas, etc. ¿Qué es lo que hace el sistema? Bueno, es un sistema, un equipo, y ellos te ofrecen el servicio, o tú lo puedes hacer. Puedes pedir la descontaminación a la empresa o comprar tu equipo para tú descontaminar. Lo primero que se hace es sellar el cuarto que vamos a descontaminar hay que sellarlo perfectamente, porque vamos a nebulizar con peróxido de hidrógeno y apagar el aire. ¿Sí? HVAC hay que apagarlo para que no se elimine ese HVAC, ese peróxido para salga de ahí, pues. Sello mi cuarto y pongo mi HVAC apagado. Se colocan en el cuarto tiras indicadores de Geobacillus stereothermophilus, de un indicador biológico, de esta concentración más o menos. Indicadores químicos que nos van a indicar con el cambio de color cuándo se alcanzó la concentración de HPV, de vapor de peróxido de hidrógeno al 35%. Y se mete el equipo al área. El programa tiene un software que opera a distancia. O sea, la gente no está ahí. Después de que ya apagué el aire, puse mis indicadores, puse mi HPV, el equipo calcula cuánto tiempo voy a exponer, cuánto tiempo voy a gasear o a nebulizar con peróxido de hidrógeno, de acuerdo a las dimensiones del cuarto. Tengo que alimentar, por supuesto, las dimensiones del cuarto que quiero descontaminar. Y entonces el equipo va a estar generando peróxido de hidrógeno hasta alcanzar esta concentración. Y va a calcular el equipo el tiempo de exposición. Media hora, 40 minutos, 1 hora, 15 minutos, etc. Se programa el equipo y al término de la descontaminación tiene un catalizador que va a generar el peróxido de hidrógeno cuando se rompe. ¿Qué genera, jóvenes? El H2O2 que genera es lo que hacen, por ejemplo, las bacterias con la catalasa, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Agua y oxígeno. Agua y oxígeno. En los microorganismos, la catalasa tiene una función muy importante. Como parte del proceso de respiración, de oxidación terminal de los sustratos, cuando hay respiración aeróbica, se forma peróxido. Y la catalasa lo va a romper porque es muy tóxico. Entonces, igual aquí, no son microorganismos, pero tiene algún catalizador que va a romper esto en oxígeno y agua. Y entonces ya puedo yo accesar al cuarto de manera segura. Obviamente esto te lo indica en el programa que tiene el equipo. Y entonces ya puedo entrar y prendo mi HVAC. Siembro e incubo los indicadores biológicos. La reducción del indicador, ellos estiman que debe ser de 6 logaritmos, no dice cómo. Y los indicadores biológicos los siembro y no deben tener crecimiento. Y los indicadores químicos tienen que cambiar de color cuando se alcanzó la concentración de 35%. Y finalmente, lo que se hace es muestrear superficies de la instalación que no deben demostrar crecimiento. Entonces, es un proceso de descontaminación comercial, debe haber muchos, y es muy importante que las empresas, esto es independientemente de los procesos de limpieza y sanitización de instalaciones. Esto es algo que se utiliza en las condiciones que acabo yo de mencionar y que es importante. Cuando tengo un monitoreo ambiental en un área que está fuera de especificaciones o tengo hongos, no, hay que hacer, a lo mejor hay que cambiar filtros del HVAC, pero hay que hacer una descontaminación para poder utilizar esa instalación. Es un ejemplo, es una figura, una fotografía del equipo. No tengo idea cuánto cuestan esos equipos generadores de peróxido de hidrógeno. Y aquí hay una esquemita de la descontaminación que no es muy clara, no se ve muy bien, pero del lado izquierdo tenemos la zona contaminada, se hace la nebulización con el peróxido de hidrógeno, se ponen los indicadores,
Ahí dice a qué nivel actúan de las bacterias. Y finalmente, el catalizador hace que se rompa el peróxido y entonces tenemos un área biológicamente segura. Entonces, eso es una herramienta importante para poder controlar la contaminación microbiológica. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. En la próxima clase hablamos de análisis de riesgo y repito, como hace rato comenté, a partir de esta clase es el tercer parcial para el 10 de junio y el 20 de mayo tenemos nuestro segundo